Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Ederland. En el video de hoy voy a unir dos cosas que tengo pendiente con ustedes. Uno, la prueba reina entre Twinmotion y D5 en interiores. Y dos, respondiendo un reto que hizo nuestro amigo Cristian del Ederland Team, de SB Studio también, donde nos decía que si podíamos hacer un render en 15 minutos. Entonces yo pensé, ¿por qué no mato dos pájaros de un solo tiro? Vamos a hacer los renders en 15 minutos y voy a hacer el mismo render usando Twinmotion y usando D5. Así que aquí les pongo las dos pantallas, cronómetro en cero y voy a ir comentando lo que va pasando. Arranquemos. Bueno, esta escena ya ustedes de pronto la conocen, es la del curso de Rhino y V-Ray, y es una escena que ya tenemos hace tiempo hecha, entonces decidí usar esta escena porque era un poquito más sencillo. Digamos que el reto no consistía en hacer tanto el modelado, sino en adecuar la escena. Entonces, de una vez, si ustedes quieren hacer el reto, yo les voy a dejar esta escena para que la descarguen. No es la mejor escena del mundo, pero pueden mañarla a su modo. Entonces, de entrada, en D5 vamos más rápido. O sea, en D5 el flujo de trabajo se me hizo mucho más rápido. La iluminación de D5 ya viene por defecto buena. Digamos que en Twinmotion me toca pelear un poquito con eso. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar aparte de D5. Yo en D5 de una entro a poner materiales, lo que me queda mi modelo en blanco. En cambio, en Twinmotion, como la escena venía de V-Ray para Rhino, se me trajo algunas texturas. Entonces, yo todas las texturas las obvié, obviamente. Algo que me pasó en Twinmotion es que algunas geometrías no estaban funcionando, como la del guardaescoba. Entonces, me tocó eliminarla de plano. Eso en D5 no me pasó. Eso fue un dato muy interesante. Entonces, el proceso en todos fue más o menos parecido. Empecé a poner materiales, empecé con el piso, empecé con los muebles y a escoger. Tengo que decir que la librería de materiales de Twinmotion es mucho más grande. Ni siquiera la de materiales, la de Asset, es mucho más grande que la de D5. Ahora, D5 a mí me regaló una versión Pro que yo pensaba que iba a tener más cosas y realmente no. O sea, tengo lo mismo que la versión Free. La única ventaja es que los tengo algunos ya descargados, la mayoría, no les voy a decir que no, y que puedo hacer video, pero de resto no tengo para ponerle más assets. No tiene librería de objetos, ni de mobiliario, ni nada por el estilo. Por ejemplo, en D5 me pasó esto, el material de los candelabros y del mueble se me los unió, no pude separarlos, entonces opté por poner esta plantita ahí para disimularlos. Cosa distinta en Twinmotion, que en Twinmotion sí tengo todo separadito por capas. Es más, me lo separó demasiado, diría yo. Entonces ahí me tocó jugar con eso. En el tema de las texturas, en ambos igual. Puedo cargar un material cualquiera y ponerle una textura o traerme una textura de otro lado. Por ejemplo, yo para D5 usé texturas de cielos o una textura de un cielo, ¿sí? Para usarla ahí como en el cuadro. Y en Twinmotion dicen eso, en Twinmotion como sabía que ya tenía un material o que tenía un objeto que tenía esas funciones, las decoraciones que trae Twinmotion son muy buenas, entonces pues usé esas mismas. No tuve que pelear tanto con eso. Entonces ahí seguimos viendo, ahí el tiempo que iba transcurriendo era más o menos 2 minutos 43. Créanme que no estaba afanado en ninguno de los dos, en ninguno de los dos me sentí como acosado porque el tiempo se me iba a acabar, aunque tenía el reloj de tiempo ahí al frente en un televisor grande que tengo, ahí lo tenía el reloj de tiempo, pero no me sentía acosado realmente porque sé que ambos programas son bastante rápidos. Tengo que recordarles que yo estoy trabajando en un portátil Lenovo Legion Y545, tarjeta de video GTX 1660 Ti. Creo que esa es de las mínimas que pide D5 y una normal para Twinmotion. Sé, sí lo sé, D5 no acepta tarjetas menores a esas. Entonces, algunas personas se me estuvieron quejando porque, ay, Twinmotion sí lo acepta, pero D5 no. Pero solamente quiero que sepan que esto es una prueba para ver cómo funcionaba, no era una prueba de rendimiento. El tiempo de render, no les tengo que serles sincero, no lo calculé al milímetro cada uno, pero en promedio entre 15 y 25 segundos se demoró el render de los dos. Ustedes van a ver la calidad, no os preocupéis, pero pues así como tal. Algo que me gustaba mucho de Twinmotion es la facilidad para escalar las texturas, para ponerle más textura. Por ejemplo, Twinmotion viene dividido en categorías los materiales. Materiales para el techo, materiales para el piso, materiales para las paredes. Y D5 no, me tocó pelear muchísimo con ese tipo de materiales. Entonces, no sé, siento que todavía le falta un poquito a D5 organizar bien los materiales, organizarlos por sectores, por uso, y yo creo que eso le va a ayudar muchísimo. Ahora bien,
el real time de D5 a mí me parece mucho más llamativo y mucho más intuitivo. Por ejemplo, puedo hacer modificaciones de luces, de exposición, cosas que en Twinmotion no se ven tan bien. Por ejemplo, en D5 yo podía mover la luz del sol, podía jugar con la exposición, podía jugar con el HDR que me estaba iluminando la escena, y esa parte me gustaba mucho. O sea, yo podía tener un fiel reflejo de lo que iba a ser mi render antes de hacerlo, y eso que no estaba trabajando con el modo real time, porque D5 tiene una opción de trabajar con el modo real time y que te va mostrando cómo va a quedar el render en un 98%. Twinmotion, por el contrario, no tiene esa opción. Twinmotion te muestra el render feo así, y tú hasta que comienzas a hacer pruebas de render es que te das cuenta. Entonces, esa parte yo se la sumaría a D5, ahí le daría un punto adicional. Como decía, lo malo es que no tengo muchos assets, cosa distinta que en Twinmotion, que ya estaba aburrido poner assets. Jugué con los materiales, jugué con los elementos. Por ejemplo, aquí estoy jugando en Twinmotion con la parte de los materiales para la silla y puedo aplicarle uno a cada cosa. En D5 tuve ese problema que muchos objetos se me unieron y no pude soltarlos. Es más, me gustaría que D5 tuviera una opción como de una jerarquía, como por capas o como por grupos de objetos, y si la hay, yo no sé dónde está porque la busqué y eso me falló un poquito. ¿Qué cosa sí me gusta de D5? Los personajes. Tiene unos personajes muy realistas, muy buenos, y los tiene con una animación espectacular. Twinmotion tiene unos personajes no voy a decir, no voy a hablar mal de Twinmotion porque Twinmotion me gusta muchísimo, pero los personajes que tiene no son tan buenos. Ahora bien, a este tiempo, a los 5 minutos, a los 6 minutos más o menos, yo en D5 ya estaba casi listo para hacer render. Comencé a configurar las pruebas de render, comencé a sacar más o menos qué era lo que necesitaba, y mi primer render en D5 lo hice a este tiempo. A los 6 minutos, 17 segundos más o menos, le puse una carpeta ahí que después me equivoqué, yo sé que me equivoqué. Ahí lo que están viendo se la van a pillar. Puse un nombre de una carpeta y después lo guardé en otra. Pero en ese tiempo ya había hecho render en D5, cosa que en Twinmotion no. ¿Por qué? Porque en Twinmotion tenía la capacidad de añadir más objetos. Entonces, como sabía que podía añadir más objetos, dije, me voy a demorar un poquito más. Voy a añadir una lámpara, voy a añadir unas luces y quiero probar si el render de D5 es tal cual como lo estoy viendo. Aquí el render creo que se tardó ni siquiera 10-15 segundos. Luego de eso, seguí trabajando en Twinmotion. En Twinmotion puse luces también, aunque en D5 también pongo una luz de este tipo, pero esta luz pues no es que influya muchísimo. Aquí les voy a mostrar el render de D5, cómo iba quedando el primer render, que es el primer preview, y me gustaba muchísimo. De pronto el piso se veía un poquito rugoso, tenía mucho bump, y en eso me centré a trabajar en la segunda opción, pero como se los digo, 7 minutos, 19 segundos, hey, y ya D5 tenía un render listo, casi que listo. En Twinmotion todavía no. Obviamente, en Twinmotion yo le puse más cositas, le puse más empeño porque tenía más opciones. Pero pues, una cosa es la rapidez y otra cosa es la eficiencia. Entonces, yo creo que uno puede hacer un poquito más rápido en D5. Puede dedicarle tiempo a lo que realmente importa, que es la calidad del render. Digamos que si D5 tuviera la librería de assets que tiene Twinmotion, sería espectacular, sería realmente muy bueno. Entonces digamos que por ahí pequé en eso. ¿Qué sí hice en D5? Me puse a jugar con la exposición, con el HDR, le puse un HDR personalizado a la escena para que los tonos me tomaran el tono que yo quería, el color de la escena y todo eso. Entonces esa parte me parece muy chévere. Pude dedicar más tiempo al acabado final del render que al render como tal. Mientras hacía eso en D5, en Twinmotion todavía estaba poniendo objetos. Sí, en Twinmotion uno se pierde el tiempo poniendo muchos objetos, que poniendo la lamparita, que poniendo las materas, que poniendo esto y lo otro. Y sí, digamos que aunque el tiempo me daba para eso, creo que eso no es lo más importante. Uno tiene que tener la opción de poder agilizar un poquito más. Lo que le decía a Twinmotion, los personajes. Los personajes tienen como una calidad un poquito baja. Entonces, nada, pues igual los uso. Yo casi nunca, para no decir que nunca, pongo los personajes mirando la cámara. Siempre los volteo, los pongo de espalda, los pongo como si fueran caminando o si fueran de paso, porque me parece que se ven un poquito mejor. Me parece que no distraen tanto la atención.
Lo otro es el tiempo en Twinmotion. El tiempo en Twinmotion se maneja muy distinto a lo que es el tiempo en D5 Render. En D5 Render yo puedo hacer mi escena en tiempo real y voy viendo cómo va quedando, pero en Twinmotion tengo que crear las escenas y después que cree las escenas, sobre la escena creada, ahí es que voy a jugar con todo. La configuración de las luces, la configuración de los rebotes, la configuración del highlight, de los shadows, y esto no es tan intuitivo en Twinmotion. O sea, a veces uno como que, ¿será que se lo hice bien o será que no lo hice bien? Entonces uno tiene como ese problema. Cosa distinta de 5 que uno lo va probando en real time, realmente en real time, y va viendo todos los efectos que uno va cambiando. Entonces eso me gusta muchísimo. Obviamente yo puedo activar en Twinmotion que todo me lo muestre en tiempo real, pero me consume muchos recursos. El computador de pronto, bueno, aquí no se escucha y en este momento no se está escuchando, pero mi computador tiene 2 ventiladores en la parte de abajo y parece una tostadora de café. Está todo el tiempo y eso genera un poquito de cansancio porque uno piensa que se le va a explotar la máquina. Entonces yo por eso no uso el modo full en Twinmotion, sino hasta que voy a hacer el render. Lo otro, las sombras de D5 me gustan mucho más. Tiene unas sombras y una calidad en el shadow map y en la parte cómo hace la iluminación mucho mejor. Entonces eso sí se lo critico yo a Twinmotion. Twinmotion creo que está un poquito más pensado para las partes de exteriores. Esa prueba va a venir pronto, no os preocupéis. Pero cuando venga esa prueba vamos a hablar. Ya yo probé D5 en exteriores y no quiero hacer spoilers, pero le falta harto de D5 en exteriores y creo que Twinmotion le puede dar la pela. Y aquí confirmo lo que dije en un video pasado donde comparaba los dos y decía, hey, yo creo que voy a seguir haciendo render interiores en D5 y renders exteriores en Twinmotion. Justo hasta este punto ya comencé a configurar un poquito lo que era el render de Twinmotion. O sea, miren, hasta casi el minuto 11 ya empezaba yo a ponerle a Twinmotion como cuidado en el render. ¿Por qué hice esto? Vuelvo y se los digo, sé que tenía mucho más tiempo, sé que el render de Twinmotion se me iba a demorar menos, no sabía cuánto se me iba a demorar el render de D5 y por eso hice un render de D5 como a la mitad del tiempo. Ya sabiendo cuánto se me iba a demorar el render en D5, ahí sí que añadí algunos objetos y algún tipo de cositas ahí que no son las gran cosas porque miren que este objeto, por ejemplo, este es un ventilador, vienen 2 ventiladores y ya, esos son los únicos objetos que tengo. En cambio en Twinmotion pues tengo 1000 objetos y aquí voy a sacar la primera prueba de render de Twinmotion. Vamos a ver, eso más o menos fue en el minuto 11:35. Sí, 11:35, ahí hice la primera prueba de render. Y esa prueba de render, ahí se las voy a cronometrar también para que vean cuánto salió. Al mismo tiempo también ya, a la misma tiempo, a las 11:40 y pico, también hice la segunda prueba de render de D5. Y quiero que lo miren ahí porque casualmente los dos coinciden ahí. Y aunque pongo el de Twinmotion después, perdón, aunque pongo el de D5 después, los tiempos no son muy distintos. En ambos el tiempo es muy parecido. Miren, aquí está, ya va llegando, ya va llegando, ya va llegando, ya va llegando. Yo creo que Twinmotion le va a ganar por un pelito. Y me está haciendo quedar mal esto. No, realmente no se demoró mucho, se demoraron como 20 segundos cada uno. Y creo que acá el que va a ganar en tiempo render, aunque lo puse después, miren, boom, fue D5 por 1 milésima de segundo. Aquí les voy a abrir los dos renders para que los vean. Y aquí está el de D5 y aquí está el Twinmotion. Y miren la calidad. Me gusta más el de Twinmotion, el de D5, perdón. Me gusta más el de D5 en este momento. Como me sobraba un poquito más de tiempo, lleva casi en los 13 minutos, decidí hacer algunas variaciones, que mover el arbolito, no, mover el ventilador del techo, que era la única opción que tenía. Y en Twinmotion sí me puse a jugar un poquito con la iluminación, porque no me sigue convenciendo los rebotes de las luces, el IG que tiene Twinmotion. Se me hace que está muy deficiente y eso que aquí no usé luces de apoyo, o sea, no tengo luces que me estén ayudando a la escena, no. Y dije, voy a usar solamente la luz del sol y una luz en el fondo que ni siquiera me incida mis objetos. Entonces, eso a la hora final creo que es un punto muy grande para D5, porque D5 calcula mejor las luces, optimiza mejor el tiempo, aunque pide más recursos, optimiza mejor esos recursos. Y eso, uno en Twinmotion tienen que decirle en qué calidad quiere el render y yo la calidad del render de Twinmotion lo saqué solamente en 1080p, o sea, Full HD. El render final que hice para D5 render lo hice en 2K, o sea, en 2048. Entonces, aunque el render me parece mucho mejor, calcula mejor el render en imágenes más grandes que el mismo Twinmotion. Entonces, mi conclusión, ¿cuál sería acá? Twinmotion puede ganar en la librería de materiales, los assets,
los objetos que tiene, pero pierde mucha capacidad a la hora del realismo en el render. Tiene uno que esforzarse demasiado en Twinmotion para que el render se vea medianamente decente. Y aunque sí se logra el objetivo, hacemos un render en 15 minutos, que yo creo que es más que suficiente para una entrega a la universidad o un trabajo o una imagen rápido, 15 minutos es más que bien. Obviamente la calidad es indiscutible. Yo siempre decía en la universidad que habían amigos que sabían hacer muy buenos renders, pero malos diseños. Pero sus malos diseños se veían mejor con un buen render. Entonces, si ustedes quieren impresionar, quieren hacer un buen proyecto, quieren que se vea bonito el render interior, váyanse de una de 5. Si quieren que tenga más cositas y que pueden trabajar todo dentro de la escena, váyanse a Twinmotion. Aquí ya terminé con D5 y en Twinmotion les voy a dejar el render final también y se los voy a mostrar cómo quedó. En conclusión, yo pienso que si uno quiere trabajar en esta industria, yo escogería sí o sí D5 para hacer interiores y escogería Twinmotion para hacer exteriores. Yo he cobrado Twinmotion, o sea, proyectos con Twinmotion de $5,000, de $10,000. Por ahí tengo un video donde les hablo de eso, y también el curso que estoy hablando de Diseña y Hágase Rico, que también se los voy a dejar por ahí, donde enseño a cobrar ese tipo de cosas, y creo que Twinmotion para eso es muy bueno. Pero ahora, para proyectos de interiores, yo creo que me voy a mudar a D5, que acá les dejo el render. Dejen en los comentarios, no se vayan a matar, por favor, no peleen, no quiero que digan yo soy Twinmotion, yo soy D5. Escojan y el que les parezca mejor, úsenlo. Es todo por este video, chicos. Nos vemos en otro video de Erlang. No olviden suscribirse dándole like aquí, dándole clic aquí en mi pecho, y también les voy a dejar 2 videos recomendados acá. Chao.